Dios le bendiga a todos los que están online, todos los que están en el servicio, que pueda ser un momento de bendición. Como sabemos, las porciones, en este caso estamos en la porción 7, las porciones están constituidas por varios textos. Así que cuando transitamos por todos ellos, vamos a estar nutriéndonos de muchos temas que hay en cada porción. Por eso es que cada porción tiene un número, la 1, la 2, la 3, estamos en la 7, aunque en un inicio pensamos en un nombre para cada porción, pero en realidad esto es un error. Así que decidimos quitarlo precisamente porque cuando usted tiene un número, usted no tiene un tema definido y pueden haber infinitud de temas en medio de esa porción cuando usted analiza y estudia. Cada verso usted puede sacar, e inclusive yo que hice el discipulado, escucho la reflexión que hace otra persona y puedo aprender y nutrirme de cosas que ni había pensado cuando leí los textos y cuando analicé todo eso. Tenemos que ver en medio de todo eso el señorío de Dios. Y ese es uno de los temas que vamos a estar viendo que tiene que ver con esta porción, que hemos podido sacar de esta porción, que es el señorío de Dios sobre todo. Y eso lo vamos a estar mirando en el libro de Génesis, en el capítulo 9, verso 1, cuando dice, y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos. Vamos a estar caminando por todo este texto, aunque seleccionamos en un inicio este verso. Al final de la conclusión vamos a llegar a él nuevamente, pero vamos a estar viendo acerca del Señor Dios como Señor de todo. Y ¿cómo se llama? El verso, este tema es un tema muy importante. Vamos a estar introduciéndonos, vamos a estar metiéndonos en él. Todo ser humano tiene preguntas. Pueden ser, ¿quién soy yo? ¿Hay alguien más que sea superior a mí mismo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasará con la muerte? ¿Qué pasa con la vida? ¿Es más importante la vida que la muerte? ¿Es más importante la muerte que la vida? Todas estas preguntas van a ir generando respuestas. Y esas respuestas es lo que se conoce en filosofía como la cosmovisión del hombre. O sea, la percepción más general que tiene el hombre de todo lo que le rodea. Algunos van a tratar de elaborar esas respuestas, mientras otros simplemente van a reproducir las que les llegó de su entorno. Ya sea por afinidad, o sea, esto me lo enseñó mi papá, esto me lo enseñó mi abuelita, mi mamá, un familiar que yo quería mucho, un maestro que lo vi muy bueno. Y como tiene cierta afinidad con la fuente, pues simplemente asume lo que es. No es tanto por el contenido que tiene, sino por la fuente de donde viene. También tenemos a otras personas que van a estar utilizando la lógica. O sea, analiza la información, no importa tanto la fuente que la mandó, sino la información en sí. Y a partir de lo que yo entiendo de esa información, como yo me siento en esa lógica, pues yo voy a aceptar o voy a rechazar esa información, esa respuesta. El único problema es que la lógica humana tiene un horizonte, tiene un límite. O sea, por mucho que hemos inventado el microscopio, nos quedan muchas cosas por seguir viendo. Y por mucho que hemos inventado el telescopio, muchas cosas que se quedan fuera de eso que está viendo. Así que el ser humano tiene un horizonte cognitivo y a partir de ese horizonte, pues tú vas a estar utilizando la lógica. Ahora, lógica no tiene que ver con verdad. Eso es importante. Que una cosa tú la veas lógica no quiere decir que sea la verdad, sino que es con lo que tu pensamiento, con lo que tu persona se siente bien cuando analiza y lo ve concadenado y lo ve con argumentos que se relacionan y dice, bueno, esto es. No necesariamente es la verdad. Y también tenemos la vagancia. O sea, tenemos personas que simplemente no le interesa. Dicen, no, eso no me interesa, eso cansa mucho, yo no estoy para eso. No, pero ese tema a mí no me, a mí que me importa que haya vida después, a mí lo que ve. O sea,
aun cuando hay vagancia con determinados temas, la persona siempre va a estar buscando respuestas a otros temas que sí le interesan. Así que todos los seres humanos siempre van a tener una cosmovisión, siempre van a tener una idea de ese entorno y de sí mismo. El punto con esto es que el hombre no solo es un ser que se entiende en este tipo de pensamiento, que se entretiene, disculpen, en este tipo de pensamiento. O sea, no es que tú digas, bueno, ya me quito todo arriba, no pienso hoy más en eso y ya. No, ese pensamiento va a estar ahí y usted va a estar lidiando con eso constantemente. Y cuando usted lidia con esos pensamientos, usted va a tener respuestas que van a ir conformando precisamente su cosmovisión. Así que no es un problema de simplemente que yo me entretengo como la gente piensa que es la filosofía. Tú te entretienes en pensar. No es entretenerme en pensar. Todo el mundo piensa, todo el mundo analiza y todo el mundo tiene una cosmovisión. Entonces, no es tanto entretenerse en pensamiento, sino alguien que se va a proyectar a partir de eso. O sea, cuando tú logras conformar, o logras no, o simplemente tienes conformada una cosmovisión, aunque tú pienses que a mí no me interesa tener ninguna conclusión. Ya eso es una conclusión, no interesante. Pues entonces, a partir de ahí te vas a proyectar y a partir de ahí te vas a mover. Así que todos los seres humanos tienen cosmovisión y todos se van a proyectar a partir de esa cosmovisión. Ahora, una de las cosas que va a ser importante para él, en esa cosmovisión, en todo ese análisis, es definir el señorío de Dios. Porque al tener que depender de su bendición, o sea, el hombre depende de la bendición de Dios constantemente. Vamos a ver mucho más detalle de eso. Y a la vez necesita relacionarse con él, porque si Dios está en todos los lugares y Dios creó todas las cosas, pues necesariamente, te guste o no te guste, quieras o no quieras, tienes que relacionarte con él y tienes que lidiar con él y tienes que tener interacción con él. Pues entonces, si tu cosmovisión con respecto a Dios es ambigua, entonces simplemente vas a perder el rumbo en esa relación. Es como un matrimonio. Supongamos que hay una pareja, se casan, uno va a depender totalmente del otro. Porque esto nunca es así, pero siempre los dos dependen ambos, pero un poco para hacer una analogía con Dios. Va a depender de la otra persona en todo. Supongamos que te casaste, eres un inválido. Supongamos que simplemente no puedes hacer otra cosa. Dependes totalmente de la otra persona. Bueno, tú tienes que tener una idea clara de quién es la otra persona si tú vas a depender y vas a relacionarte con la otra persona. ¿Podrá ese matrimonio llegar lejos? Imposible. Pero lo mismo sucede con Dios. Si usted no tiene una cosmovisión clara con respecto a Dios, pues entonces va a perder el rumbo y va a perder mucho de esa cosmovisión que debe tener para poder proyectarse en la vida. Por eso es que vamos a estar viendo 3 áreas del señorío divino que involucran al hombre. O sea, en esa cosmovisión del hombre está el señorío divino. Y vamos a ver 3 áreas de ese señorío divino, donde el hombre tiene que lidiar con él. Que Dios es Señor de los ángeles, por ejemplo, y el hombre, bueno, el hombre no está ahí todavía. Ahora es cuando tú necesitas ver cómo tú te relacionas con Dios. Entonces, la primera de esas áreas es que Dios es Señor de todo lo creado. O sea, Dios creó todas las cosas, creó las montañas, creó las nubes, creó los planetas, creó todo lo que hay, toda la materia. Y al crear todo eso, pues entonces Él es Señor de todo eso. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 9, en ese texto áureo, donde vamos a estar caminando en ese texto, pero vamos a estar yendo a otros de los textos que están dentro de la misma porción. Pero dice este texto con respecto al señorío de Dios sobre todo lo creado. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo: he aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado
y con todo animal terrestre que está con vosotros. Todos los que salieron del arca. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilado ya más ninguna carne por el agua del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir toda la tierra. O sea, ¿por qué Dios puede asegurar que no va a haber más diluvio? ¿Por qué Dios puede asegurar que simplemente eso no va a ocurrir más? Simple, porque Él es Señor de todo lo creado. Él domina sobre toda la materia, sobre toda la creación. No hay una nube que venga sin el control divino. No hay nada que ocurra sin el control divino. Por eso ahí mismo en el propio texto dice, y dijo Adonai Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. ¿Cómo tú puedes asegurar eso? Simple, porque Él es Señor de todo. Pongo mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo cubra de nube la tierra, aparecerá mi arco en la nube. Y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser viviente. Entonces, ¿por qué Dios asegura eso? Simple, porque Él es Señor de todo lo creado. No solo lo creó, sino que lo controla, lo domina. Hay personas, por ejemplo, que crean un virus y después no pueden controlarlo. Hay personas que crean un cáncer y después no pueden controlarlo. Hay personas que crean una máquina, cuando la máquina sale no la pueden controlar. Hay quien crea un negocio y después el negocio no lo puede controlar. Dios no. Dios es Señor de todo lo que ha creado. Ahora, también hay otra área del señorío que no es solo lo creado, sino también el entorno en que tú estás. O sea, en todo aquello en lo que tú influencias y todo aquello que influencia en ti. Dios es Señor y controla ese entorno tuyo. Ya no es todo lo creado, no es la montaña, no es las nubes, no es el cosmos, sino las áreas de influencia, el entorno en que tú influencias y eres influenciado. Dice el texto en Génesis 9:1. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, ¿qué quiere decir ese fructificado y multiplicado y llena la tierra? Bueno, influencia, pero también tienes que tener en cuenta que vas a ser influenciado por eso mismo que tú estás llevando para allá, pues eso te va a influenciar a ti. Ahora, ¿por qué es el entorno? Bueno, por ejemplo, usted no va a influenciar en China, a menos que, aunque puede ser influenciado por los chinos, hoy en día somos bastante influenciados por ellos. O sea, es parte de nuestro entorno. Claro que es parte de nuestro entorno. Tal vez yo no puedo influenciar en ellos, pero ellos sí influencian en mí. Entonces, ahora, hay un árbol que se cayó en Pakistán. Bueno, ¿influencia en mí ese árbol? No ha influenciado en mí, no tiene nada. Ni me enteré. Pero un árbol que está aquí en mi casa, como hace poco un huracán que hubo, el árbol casi que cae arriba de mi casa, pues bueno, eso hubiera influenciado, eso hubiera tenido, inclusive después que no cayó, hubo que cortarlo y hacer, hubo unos gastos, influenció. O sea, Dios tiene control y es Señor de todo lo que nos rodea. Por eso es que Josué, en el capítulo 7, que es uno de los textos de la porción, por eso le decía que los textos se relacionan y se conectan uno con otro. No en este tema, en cualquiera de los temas que las personas puedan estudiar y usted pueda estudiar, pero en este tema los conectamos. Dice, y dijo Josué, el pueblo de Israel estaba llegando a la tierra prometida, estaba ganando victorias que parecían imposibles, y de buena primera llega a una ciudad donde parece también que aquello iba a ser fácil y aquella gente lo derrotan. Y Josué automáticamente, que sabe de lo que estamos hablando, dice, bueno, espérate un momentico, porque aquí el problema está, no es que esa gente fueron, porque nosotros teníamos superioridad. Entonces ellos se multiplicaron. ¿Quién multiplicó eso? ¿Quién tiene control sobre nuestro entorno? Entonces no es tanto que Josué va a cuestionar a Dios,
sino que él va a querer entender y precisamente venir delante de Dios para que Dios resuelva el problema, porque esto está en tus manos, esto no es en las manos de nosotros. Y dijo a Josué, preguntó, oh Adonai, ¿por qué hiciste tú, por qué hiciste que tu siervo hiciera pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Como decía, él no está cuestionando. Él está yendo a la persona que es la fuente, que es el señorío, que es quien controla ese entorno, esa área de influencia. Entonces, cuando usted está en su hogar, ¿quién es la persona que tiene control real sobre eso? Dios. Él es el Señor de tu hogar. En la relación con tu esposo, en la relación con tu esposa, en la relación con tus hijos, en la relación con tu vecino, en la relación con cualquiera. Es Dios el que tiene control y es a Él a quien tú puedes acudir. Y es Él el que te puede dar luz de por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Porque Él es Señor de eso. Él tiene control sobre eso. Hay personas que dicen, no, pero Dios no se mete en todo en la vida de uno. Bueno, déjame decirte, usted no conoce, usted se lo creó en su cosmovisión, pero en la cosmovisión real, en la que Dios revela. Usted no puede depender de lo que usted entendió. Usted tiene que depender de lo que Él le está diciendo, porque hay cosas que usted no la va a entender nunca, como mismo hay cosas de esta naturaleza que usted no va a entender nunca, de las materias, porque sus sentidos son limitados y tiene que depender necesariamente de la revelación divina. Pues entonces, en esa revelación, Él te dice, yo tengo control de todo. Porque para eso nos está dando todo toda esta revelación que nos dio. Así que tenemos entonces que Dios es Señor de todo lo creado, pero también Dios es Señor de tu entorno. Muchas veces las personas ven a Dios como Señor de todo lo creado, pero no lo ven como Señor de tu entorno. O sea, no, Dios creó la tierra. No, pero esta situación la tengo que luchar yo. Bueno, puede ser que Dios te diga, lúchala. Y esta situación tú la vas a enfrentar y los resultados van a salir de lo que tú hagas. Pero en otros momentos Dios te lo tiene que decir. Porque en otro momento entonces te va a decir, no, espérate, aquí soy yo el que estoy haciéndolo todo. Y tú tienes que sumarte a lo que yo estoy haciendo para que puedas entender y puedas caminar tranquilamente y confiadamente. Es difícil, no vayas a pensar que es fácil, no es fácil rendirse al señorío divino, pero es parte del andar, porque es la realidad de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestro mundo. Tenemos también una tercera área del señorío divino que involucra a los hombres, que es que no solamente Dios es Señor del mundo, no solamente Dios es Señor del entorno, sino que también Dios es Señor de tu interior. Dios es Señor de tus intenciones, Dios es Señor de tu vida, Dios es Señor de tu alma, Dios es Señor de todo lo que fluye y todo lo que llega. Por eso es que Él quiere obrar y trabajar en ese interior. Mira lo que dice el texto. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre. De mano de cualquier varón hermano suyo demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo al hombre. Usted puede buscar en otras porciones el tema del Aleftaf, que es lo que significa ahí. Eso habla del principio y el fin, el alfa y el omega. La parte, el Hijo de Dios. La parte corpórea de Dios con la que podemos interactuar, limitada a nuestro tiempo y espacio. Pero no voy a meterme en eso. No es necesario ahora. Pero ahí tienes otro tema que se puede caminar en la porción y se puede abundar dentro de la porción. Es otro tema. Pero cuando miramos este tema de la sangre, y aunque también en otra porción hablamos de lo que es el pH de la sangre, el pH de otros animales, cuando esa sangre llega a nosotros, el pH es la acidificación de la sangre, al nosotros tener un ácido diferente y caer un ácido de otro tipo, pues entonces hay una interacción ahí entre ácidos, cambia el pH de nosotros
y eso nos va a traer daños. Apartándonos de ese tema, que también es importante porque es parte de nuestro entorno, en este texto lo que Dios nos está hablando, porque lo está relacionando con la muerte de un ser humano. Recuerdo a un amigo mío que era necrólogo, o sea, estas personas que tienen que ver con los cadáveres y van a estar estudiando todo el tema de la muerte, que fue, que la trajo, que la causó. Y recuerdo en una ocasión que hubo un accidente gigantesco en La Habana, donde vivía en ese momento, y este amigo mío llega, se sienta, yo lo veo turbado, dígole así, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo así tan perturbado? Te ves cansado. Dice, y le digo, te ves cansado, debe ser por tantos accidentes, o sea, mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Dice él, no es hora de trabajo. Es precisamente la cantidad de cosas diferentes que he visto hoy. O sea, no es lo mismo agarrar un muerto o trabajar 2, 3, ¿sí? Puede tener hasta 3 muertos en un día y están mirando, ¿ves? Porque hay varios médicos, un equipo. Tiene esto, tiene lo otro, estar estudiando. Un accidente donde llegan inclusive brazos, una pierna, llega cosa terrible. Dice él, simplemente mi cerebro se desconectó. Vaya, no puedo. Es más, no sé si le pedí a mi jefe que no puedo seguir, por lo menos hoy o mañana, porque no puedo. Siento mi cerebro cargado, presionado. Hace unos días también sucede en esto que hubo la masacre del 7 de octubre en Israel, cuando los terroristas de Hamas invadieron la parte de Israel y asesinaron a niños, a padres, a todo. Y hay un grupo de médicos, forenses igual, necrólogos, que son los que van a llegar allí, van a interactuar con los cadáveres que hay, ver las causas. ¿Ver? Y este es un grupo muy especial en Israel, porque la mayoría de ellos son rabinos, preparados espiritualmente para este tema, porque en Israel recuerda que está el tema de los cuerpos, no se debe interactuar con, hay que purificarse después y toda esta cosa. Y como es algo bien fuerte, pues agarran para este tipo de actividad a personas que están fuertes psicológicamente, emocionalmente, y entonces son rabinos. Y estaban entrevistando a uno de ellos y simplemente en medio de la entrevista dice, no estoy preparado para ver lo que vi. Y se rompe a llorar. Ayer fue como si le hicieran así en el corazón, ¡pácata! Y él desahogó toda esa fuerza, esa presión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que interactuar con situaciones que no son cotidianas, que son antinaturaleza, pues simplemente tu espíritu, tu alma, tu ser interior, todo se carga. Llegas a un estado de tensión tremenda. De la misma forma que Dios dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pues también Dios va a preparar a la persona en lo poco para que lo mucho no le afecte. Así que cuando aquí nos está hablando de la sangre y nos está hablando de la muerte de los seres humanos, es porque una cosa, aunque parezca que no, cuando usted se comporta con la comida, cuando usted se comporta, sobre todo la comida animal, cuando usted se comporta con los sacrificios de una forma desmedida, inclusive ahora tenemos este tema de la UFC, boxeo, y a veces, quiero decirte, la UFC hoy en día es mucho más saludable que cualquier deporte de combate hace unos 30 años atrás. Antes era más despiadado, ahora hay médicos involucrados y hay otros. Pero como quiera, hay sangre, esto. Y usted tiene entonces unas 4K en el televisor y usted ve todo ahí, después lo ponen en cámara lenta y usted, igual que estas películas que son que le corta la cabeza y la arranca.
Bueno, eso está trabajando en tu interior. Y usted tiene que tener tacto con todas esas cosas y saber cuándo eso le está llevando más allá de lo que debe llevarle. ¿Por qué? Porque todo eso le puede afectar. Ahora, Dios, como decía, es Señor de todo lo creado, es Señor del entorno y es Señor del interior. Así que Él se va a preocupar por el interior tuyo y todo lo que puede afectar ahí. Y en ese momento está viendo que Noé está ante una situación que va a ser y ha sido catastrófica, tremenda, lacerante. Y Dios está preocupado en ese ser interior de Noé. ¿Cómo se preocupa? En el ser interior de todos los seres humanos. Mira lo que va a decir en otro texto de la porción, allá en Primera de Juan, en los versos 4 y 5, un libro bien pequeño que mucha gente lo lee al principio de empezar a leer la Biblia, porque es un libro pequeño, y a veces lo deja de leer y no lo leen más nunca porque piensan, bueno, una cosa insignificante, no es lo mismo leer Romanos, los Salmos, pero sin embargo, mira tú la importancia tan grande que tiene estos versos. Dice, en gran manera me regocijé porque he hallado de entre tus hijos algunos que caminan en la verdad. O sea, no está hablando de caminar en un sendero, sino caminar en la verdad quiere decir que esa cosmovisión que tienen, pues es la real, porque han entendido la realidad. No es una cosmovisión que se inventaron, sino es la cosmovisión real, es la verdad. Según el mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú tengas una claridad acerca de que Él es Señor de tu interior también. Y de todo. O sea, todo el concepto. Y ahora te ruego, oh señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Porque en ese deseo de amar, en ese deseo del bienestar de los demás, pues muchas cosas de tu interior van a ir sanándose y van a ir curándose de todas estas aberraciones que a veces no podemos ni siquiera evitarlas y que tenemos que estar lidiando con ellas. Si nosotros gestionamos, porque no es que yo amo todos, no, que usted gestione, que usted haga. Por eso es que no estoy a favor de la izquierda que quiere que el gobierno haga las cosas en favor del prójimo. No. Somos cada individuo los que tenemos que hacer las cosas a favor del prójimo. Porque si dejamos que la haga el gobierno, los individuos morimos, nos laceramos. Somos los individuos los que tenemos que lograr hacer las cosas por nosotros mismos con el prójimo. Es un ejercicio de sanidad espiritual, es un ejercicio de sanidad emocional. Trabajar en el bien del prójimo. Claro, si usted no lo puede hacer, sencillo, usted necesita a Cristo. Pero bueno, vamos a seguir caminando. Dice, y ahora te ruego, oh señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando, o sea, no tan solo que llegaste, sino que vas a continuar caminando. Ese caminar tenemos que verlo como el concepto hebreo de alajá, que es, ¿qué hago en la vida? ¿Qué hago en mi andar diario? ¿Cómo me muevo en mi andar diario? ¿Cómo se vive la vida? ¿Como yo quiero, como yo la entiendo o como Dios dice que se debe hacer? ¿Cómo Dios dice que se debe hacer? A través de sus mandamientos, Él dice cómo se debe hacer. Por eso es que dice, y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis con Él, como oíste desde un principio. O sea, Dios quiere una sanidad interior del ser humano y Dios quiere no tan solo mantener a las montañas en sus lugares, no tan solo mantener la naturaleza en sus lugares. Dios no quiere solamente que la influencia que tú recibas y la influencia que tú des sea la buena, sino también Dios quiere que tu interior sea sano, sea limpio, sea santo. Y para eso tú necesitas entonces los mandamientos de Dios. Mandamientos que van a hablar de ese mundo creado por Dios. Mandamientos que van a hablar de ese entorno donde tú influyes y eres influenciado. Pero mandamientos también que te van a ayudar a caminar en tu interior en esta vida diaria.
en función de armonizar con Dios. Así que concluyendo un poco este tema, tenemos que, ¿cómo se llama? La cosmovisión, que es como nosotros concebimos al mundo. Tenemos esa cosmovisión, pero vamos a necesitar entender que todo lo que nos rodea, comenzando por Dios, debe ser bien analizado, bien percibido según lo que realmente es. Porque como decía al principio, la cosmovisión nos hace tener una idea propia de lo que es, o podemos tener una cosmovisión a partir de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. No es lo mismo que yo creo en el Dios que me dijeron mis padres, no es lo mismo que yo creo en el Dios que me enseñaron, que me cuadró, que me sirvió o que no, o que yo creo en el Dios que he conocido, en el Dios que Él mismo se ha revelado, no en el que yo analicé en mi lógica, sino en el que Él me convenció y se reveló. Y cuando tú tienes entonces ese ser real, tú entonces tienes una cosmovisión real. Y si yo dependo de mi cosmovisión que sea real, pues lo más lógico es que yo me rinda ante la revelación de Dios. Cuando el hombre comienza a entender a Dios en esa influencia que él debe tener en su vida a través de esas tres áreas, o sea, Dios como Señor de todo lo creado, Dios como Señor de tu entorno que te influencia y que tú influencias, y Dios como Señor de tu interior. Cuando tú miras a Dios interviniendo, relacionándose con cada una de esas áreas, entonces la bendición comienza a ser en todo el esplendor que el propio Dios ha planificado. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me bendiga, pero ellos quieren que Dios haga esto, aquello, lo otro. No. La bendición es lo que Dios tiene para ti. No es lo que tú quieres que Dios te dé. Porque si tú eres limitado, ¿cómo tú sabes que lo que tú quieres es lo que realmente tú quieres? Si no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿cómo tú sabes que eso que tú quieres es lo que a ti te conviene? Pues entonces usted necesita rendirse ante la voluntad de Dios, que es Señor de esas tres áreas. Pero no tan solo rendirse ante la voluntad de Señor en esas tres áreas, sino estar abierto a que Él domine, a que Él controle, a tener la tranquilidad que todo va a estar bien. Como dice un texto, porque a los que aman a Dios, los que andan conforme a su propósito, todo obra para bien. ¿Por qué todo obra para bien? Porque si Dios es perfecto, Dios tiene control de todas las cosas, Él es Señor del mundo, Él es Señor de tu entorno, Él es Señor de tu interior, pues automáticamente todo va a salir bien. Él es perfecto, Él es bueno. Por eso es que volvemos al texto con que comenzamos. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos. O sea, cuando leemos todo el texto ese, nos damos cuenta que Dios estaba trayendo una bendición especial a Noé. Noé que ya lo conocía y Noé que sabía todas estas cosas ya, pero él está siendo detalloso y volviendo al punto. ¿Por qué? Porque debemos insistir en eso. No es que tú sepas que cumplir con los mandamientos para tu interior es bueno, es que tú lo hagas y que tú te acuerdes todos los días de hacerlo y que cuando te canses vuelvas a acordarte, vuelvas a hacerlo y entiendas que separado de Dios nada puedes hacer. Entonces cuando tú entiendes que separado de tú no puedes hacer nada, pues automáticamente tú puedes caminar y puedes andar en esa bendición, porque esa es la bendición. Vamos a cerrar con un texto que está también en la porción, que es en el Salmo 119, del versículo 145 al 152. Y vamos simplemente a leerlo, pero vamos a ver cómo Dios precisamente trae al salmista que está consciente de eso, porque quien está escribiendo es el salmista, y él está consciente de ese señorío de Dios. Dice, he clamado con todo el corazón. Respóndeme, oh Señor. Tus juquín son esos mandamientos que no tienen mucha lógica, porque al final de la jornada Dios los dio porque anuncian algo que viene en el futuro. Por ejemplo, Dios anunció que había un sacerdocio y ese sacerdocio tenía que ser así, así. O sea, bueno, en el futuro,
Cuando viene el sacerdocio de todos los creyentes, cuando viene el sacerdocio del Mesías, pues podemos entender y eso cumple ese sacerdocio. El libro de Hebreos nos cuenta todo eso. A ti he clamado, sálvame y observaré tus edot. ¿Qué cosas son los edot? Son los testimonios. O sea, aquellos mandamientos que son para que yo pueda testificar, para que yo pueda decir, hey, un momentico, yo estoy con el Señor de todo, con el Señor de mi entorno, con el Señor de mi interior. Me anticipé al alba y clamé. O sea, está orando desde antes que saliera el sol. Esperé con ansias en tus 10 de Barín. Los 10 de Barín, ¿qué cosas son? Lo que se le llaman los 10 mandamientos. Las 10 palabras, los 10 juramentos. Mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. O sea, él entendió lo importante que es todos los días, hasta los que tú no puedes porque estás cansado, todos los días meditar en las cosas de Dios. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus decretos. Mis perseguidores se acercan a la maldad, se alejan de tu Torá. La Torá no es solamente la ley, sino todo. O sea, que él está hablando aquí de personas, no está hablando de impíos, no está hablando de los de Nínive, no está hablando de eso, está hablando de personas dentro de Israel que aunque leen la Torá, no la hacen. Entonces usted va a tener muchas personas que pueden decir que creen lo mismo que tú, que tienen la misma cosmovisión tuya, pero no se proyectan en función de esa cosmovisión. Por eso Juan hablaba del amor al prójimo, del amor al hermano, del amor al hombre. Entonces, si tú no entiendes eso, es que tú no puedes hacerlo. Hay personas que entienden muy bien, pues no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque hay algo que le está estorbando, que es el pecado. Hay algo que está estorbando, que es la no interacción directa con Dios a través de su espíritu. Y aunque quieran, no pueden. Pero tú, Señor, estás cerca y tus 613 mismos, o sea, todos los mandamientos, no los 10 de Barín, sino los mandamientos, todos los 613 mandamientos, son verdaderos. Hace ya mucho que entendí tu edot. ¿Por qué los edot? Porque ahora aquí dice, aunque dijo todos los mandamientos, ahora especifica de los edot, porque los edot es el número más pequeño, el grupo más pequeño en número de todos los mandamientos. Y pudiera parecer como que son insignificantes, ¿ves? Porque es más bien para dar testimonio y cosas así. No, ni en eso. Esos pequeños no me he olvidado de ellos. Posiblemente los Juquín no los esté haciendo porque ya tuvieron un cumplimiento. Pero los Edot, que son mínimos, no, eso no me estoy olvidando de ellos. Dice, entendí tus Edot, que los has establecido para siempre. Según el cristianismo tradicional, lo estableciste hasta que venga el Mesías, porque eso se quedó atrás, eso era para los judíos. No. Esos son para siempre, porque ellos tienen que ver en alguna medida con lo que sucede en tu interior. Eso tiene que ver en alguna medida con lo que sucede en tu entorno, como tú influencias y como tú eres influenciado. Y eso aplica en mucha medida también con lo que Dios creó, con todo el universo, cómo te comportas en la creación de Dios y cómo asumes el señorío de Dios en esas tres áreas. Entonces les dejo con esta reflexión, les dejo con este caminar, con este análisis, con esta reflexión en la porción y que tú puedas seguir escarbando y puedas seguir buscando, no solo en cuanto a este tema del señorío de Dios, sino también en cuanto a otros muchos temas que están ahí, pero están esperando por ti que tú los desentierres. Cuando los tengas, pues compártenos, mándenos mensajes, mándanos, escribe cualquier cosa. Y muchas de ellas podemos hasta publicarlo en nuestra página web. Así que les dejo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.